Buenas, el tema que vamos a exponer a continuación es sobre las tecnologías en la industria alimentaria y el grupo está conformado por Fiorella Hernández, Sofía Tabach, Jocelyn Zúñiga y Kevin Sánchez. Situación de la seguridad alimentaria global para el 2050. La seguridad alimentaria abarca una extensa gama de actividades e implica las partes que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria con el objeto de conseguir que los alimentos sean seguros para quienes los consumen. Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. La alimentación es un derecho y una necesidad básica del ser humano. Una limitación en cantidad y calidad de los alimentos afecta al desarrollo individual y social, generando problemas como incremento de las necesidades de servicios de salud, disminución en la productividad laboral, aumento de la pobreza, profundización de la discriminación y agravamiento de los conflictos sociales y políticos. El hambre y la inseguridad alimentaria son consideradas las manifestaciones más crueles de la injusticia social. Por esto, en situaciones de crisis se ha propuesto que el tema sea punto prioritario de las agendas políticas. A pesar de ello, se estima que hay unos 795 millones de personas subalimentadas en el mundo y unos 26,8 millones se encuentran en Latinoamérica. Un aspecto de gran importancia cuando se pretende diagnosticar la situación de la seguridad alimentaria es saber qué y cómo se va a medir. Varios países suelen medir la seguridad alimentaria mediante indicadores de oferta o disponibilidad de alimentos y demanda, o sea, las cantidades de alimentos disponibles con relación a las necesidades, es decir, en términos de cantidades de alimentos disponibles con respecto a las necesidades nutricionales y de necesidades netas de importación en comparación a la capacidad de importación. A diferencia de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria tiene sus raíces en la lucha de campesinos, pescadores y movimientos indígenas, los cuales han identificado que el problema de la alimentación es un problema global que requiere soluciones globales. Por ello, parte importante de sus críticas se centran en los convenios internacionales de comercio. Para la soberanía alimentaria, lo principal es la conservación de la independencia local y de los mercados locales, y la acción comunitaria a favor de un verdadero avance del derecho a la alimentación. Por lo tanto, se puede afirmar que la seguridad alimentaria es esencialmente un concepto técnico, mientras que la soberanía alimentaria es esencialmente un concepto político. La seguridad alimentaria abarca una extensa gama de actividades e implica un hecho importante para las tecnologías en la industria alimentaria fue la Revolución Verde. La Revolución Verde es la denominación usada internacionalmente para describir el importante incremento de la productividad agrícola y por lo tanto de alimentos entre 1960 y 1980 en Estados Unidos y extendida después por numerosos países. Esta revolución implicó un gran salto en la tecnología de mejora y selección de semillas que permitió a muchos países del tercer mundo alcanzar la autosuficiencia en la producción agrícola. Las semillas fueron facilitadas libres de cargos a los países en desarrollo. Esta revolución consistió en la adopción de una serie de prácticas y tecnologías, entre las que se incluyen la siembra de variedades de cereal como trigo, maíz y arroz, más resistentes a los climas extremos y a las plagas, nuevos métodos de cultivo, incluyendo la mecanización, así como el uso de fertilizantes, plaguicidas y riego por irrigación, que posibilitaron alcanzar altos rendimientos productivos. La misma fue iniciada por el ingeniero agrónomo, genetista y fitopatólogo Norman Ernest Borlaug, como reconocimiento a su aportación tanto en las ciencias agrícolas, pero sobre todo su labor humanista. Al brindar acceso a los alimentos a gran parte de la población, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1970. A pesar de traer muchos beneficios a la agricultura actual, la Revolución Verde ha sido criticada por diferentes aspectos. Profesionales en el tema afirman que profundiza la división entre agricultores ricos y campesinos pobres, provoca la pérdida de la agrodiversidad, así como también indican que la introducción de semillas transgénicas en la agricultura campesina llevará a los campesinos a la quiebra e incapacidad de pago de las deudas. Según la FAO, se espera que la población mundial llegue a 9.600 millones de personas en el 2050, lo cual implica que el futuro de la alimentación y la agricultura tengan desafíos como mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para cubrir la demanda creciente, garantizar una base sostenible de recursos naturales, abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales,
prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas, erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad, erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición, mejorar las oportunidades de generación de ingresos en zonas rurales y abordar las causas raíces de las migraciones, así como también potenciar la resiliencia ante crisis prolongadas, desastres y conflictos, lograr un sistema de gobierno nacional e internacional coherente y efectivo. Por otra parte, el cambio climático también implica un gran reto para la industria alimentaria. A medida que el cambio climático evoluciona, la agricultura y la alimentación tienen que seguir el mismo camino. El aumento de las temperaturas, los cambios en las precipitaciones, los patrones climáticos erráticos y la prevalencia de plagas y enfermedades causadas por el cambio climático amenazan la productividad agrícola y por tanto perjudican a la seguridad alimentaria mundial. Como se mencionó anteriormente, la población mundial crece de manera constante y para cubrir una demanda tan grande, los sistemas agrícolas y alimentarios tendrán que adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y hacerse más resilientes, productivos y sostenibles. Los transgénicos son cualquier organismo vivo que se le implanta información genética de otra especie, que lo integra genéticamente y así se puede crear variedad de los mismos, dando el aspecto y cualidades que se deseen. Esto se hace con los alimentos para hacerlos más resistentes y para modificarlos físicamente. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación nos menciona que la ingeniería genética, es decir, la manipulación del patrimonio genético de un organismo introduciendo o eliminando determinados genes mediante técnicas modernas de biología molecular, constituye un subconjunto importante de la biotecnología moderna. No todos los alimentos que consumimos son genéticamente modificados, pero los que se modifican sí vienen en muchos alimentos. Algunos de los alimentos que las personas en Estados Unidos ya comen son el maíz, la soja, el algodón, la papa, la papaya, la calabaza, canola, alfalfa, manzanas y remolacha. Algunos de estos alimentos también se comen en otras partes del mundo. El método CRISPR o sistema de edición genética logra encontrar un gen específico y modificarlo o cambiarlo en cualquier organismo vivo. Puede ser en animales, personas y plantas. Esto puede servir para encontrar una parte del ADN y al mismo tiempo editarlo para eliminar mutaciones o mejorar genes. Este método no es lo mismo que una OMG, un organismo genéticamente modificado, ya que estos lo que hacen es dotar a la planta de habilidades que normalmente no se tienen, que no van a crear por la evolución, mientras que el método CRISPR utiliza tecnología de edición de genoma para introducir nuevos rasgos de plantas al reescribir directamente el código genético de las plantas. Este método es mucho más preciso. Algunas características de la industria de transgénicos son que las principales empresas que manejan la industria de alimentos transgénicos son Monsanto, que es conocida por muchos y también criticada por su trabajo con productos transgénicos. Esta es una de las multinacionales especializadas en biotecnología agrícola que abarca el mercado alimenticio y el mercado global de pesticidas usando semillas transgénicas para sus cultivos. También están las empresas Aventis, Novartis, DuPont, Bayer, Hybrid, Pioneer y AstraZeneca. Estas son en su gran mayoría las encargadas de producir semillas transgénicas y venderlas al público. Cada vez más se ve el aumento de transgénicos en el mundo, se puede ver un crecimiento exponencial. 3 de los países que producen más cultivos transgénicos son Estados Unidos, Argentina y Canadá. Algunos de los riesgos en la salud que pueden tener los transgénicos en las personas son la resistencia a antibióticos y los alergénicos e intolerantes.
Con respecto a los antibióticos es porque las plantas y alimentos transgénicos contienen una o más genes de resistencia antibiótica. Varios estudios confirman que tanto la recombinación como la transferencia horizontal entre bacterias aceleran la diseminación de estos genes a los organismos patógenos a la especie humana. Lo que puede ocurrir entonces es que la bacteria patógena se vuelva resistente a dicho antibiótico y con esto se hacen menos las posibilidades de controlar las enfermedades. Esta es la razón por la que la Unión Europea prohibió el uso de estos genes en productos comerciales a partir del 2008. Otro riesgo que se corre son los alergénicos e intolerantes. Los alimentos alergénicos causan hipersensibilidad alérgica, mientras que el segundo grupo corresponde a las alteraciones fisiológicas como reacciones metabólicas anormales o idiosincrasis y toxicidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación nos ha mencionado que sí es posible que afecte el ambiente, pero que puede pasar mucho tiempo antes de que se comprendan las consecuencias de los nuevos elementos biológicos en los ecosistemas. Un riesgo que existe con respecto a los alimentos transgénicos es que la resistencia a los herbicidas no solo se queda en las plantas transgénicas, sino que se pasa a otros productos silvestres o cultivados y así se crea las supermalezas, y así los agricultores tendrían que usar productos más fuertes y nocivos para el medio ambiente. Esta preocupación está justificada en la zona de origen de los cultivos, dado que las plantas transgénicas pueden cruzarse con especies silvestres y transmitir las características de resistencia a herbicidas o tolerancia a condiciones ambientales adversas. World Health Organization recopiló 20 respuestas que dio la OMS con respecto a los transgénicos. La OMS menciona que se producen alimentos genéticamente modificados porque existe una ventaja percibida tanto para el productor como para el consumidor de estos alimentos, y que están destinados a ser productos con menor precio y mayor nutrición, y mucho más duraderos. Los desarrolladores de semillas transgénicas las crearon con el único fin de beneficiar a los agricultores y a la industria alimentaria en general. Según la OMS, uno de los objetivos para el desarrollo de las plantas basadas en el organismo modificado genéticamente es mejorar la protección de los cultivos. La OMS menciona que se realizan evaluaciones de seguridad de los alimentos GM de diferente forma a los alimentos convencionales, ya que la mayoría de autoridades nacionales consideran que es necesario hacerles evaluaciones específicas a estos alimentos en relación con la salud humana y medio ambiente, y estas no se realizan con los alimentos convencionales. Según la OMS, los principales problemas de preocupación para la salud humana son las alergias, transferencia de genes y cruzamiento. La OMS considera que los alimentos genéticamente modificados no se puede decir que son seguros o inseguros, ya que cada uno tiene diferentes genes insertados de diferentes maneras, lo que hace imposible dar una declaración generalizada. Así que cada alimento debe evaluarse caso por caso para evaluar su seguridad. Con respecto al etiquetado de los alimentos que contienen ingredientes transgénicos, existe un gran debate, por lo que no saben si es oportuno que los compradores decidan si consumir o no dichos productos con el simple hecho de ver una etiqueta. Los consumidores tienen derecho a estar informados sobre los productos que compran. Sin embargo, en varios países se debate sobre si el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente es o no el medio más apropiado y viable para que el consumidor pueda tomar decisiones documentadas sobre dichos productos. Varios gobiernos han adoptado políticas y procedimientos de etiquetado para las OMG que varían considerablemente.
En muchos países de Latinoamérica no existe regulación de etiquetado para alimentos que contienen elementos transgénicos, violándose el principio de autonomía del consumidor. Buenas, mi nombre es Kevin Sánchez y les vengo a hablar un poco sobre los monocultivos. Los monocultivos son un sistema productivo agrícola que dedica toda la extensión disponible de la tierra para sembrar el mismo tipo de cultivo. También se menciona que los monocultivos presentan ventajas y desventajas. Una de las ventajas más importantes es que es una forma eficiente para responder a la creciente demanda de los alimentos a nivel mundial, pero también representan una desventaja porque pueden ocasionar degradación de los suelos y un problema ambiental. Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para el 2050, la población mundial alcance los 9.000 millones de personas, la demanda de alimentos aumentará en un 70%, lo que representa esta demanda el día de hoy. Esta situación haría pensar que la producción a escala a través de los monocultivos podría satisfacer las necesidades. Sin embargo, esta industria, pese a generar mucha cantidad, no sería una solución sino un problema, porque empezarían a deteriorar muchos los terrenos productivos. Entre las principales desventajas, se menciona que al tratarse de una misma especie de plantación es más fácil que las enfermedades y las plagas se propaguen. Por lo tanto, los alimentos pueden contener un exceso de químicos tóxicos. Además, causaría una sobreexplotación del suelo, que es sometida a exigencias nutricionales del mismo cultivo por estar el mismo cultivo tanto tiempo. Esto mismo hace que el terreno se debilite y se erosione con mayor facilidad, afectando también el ecosistema natural compuesto por microorganismos, insectos o diferentes especies que habitan en estos cultivos. En la Unión Europea, para promover que se termine con los monocultivos, se empezó a utilizar un pago verde, el cual tiene como nombre greening. Consiste en entregar una subvención anual a los agricultores que incorporen costumbres respetuosas con el planeta, entre ellas la rotación y diversificación de los cultivos, dando así un valor de la diversidad de la semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que al cambiar las semillas, que cambiar la plantación, darle una rotación entre el tipo de cultivo constantemente, va a tener un valor y eso les va a generar también ingresos para que se ayuden como agricultores. Los monocultivos son un sistema productivo agrícola que dedica toda la extensión disponible. En cuanto a los monocultivos en Costa Rica, existe un problema grande con la piña. La piña es el tercer producto que más se exporta del país. En el 2016 representó un 8,9% de las exportaciones totales del país. En el 2017, de acuerdo a los datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la exportación de piña generó un total de 941,5 millones de dólares. La mayor parte de esta producción se colocó en los mercados de América del Norte y en la Unión Europea. Los cultivos de piña cubren 57.327 hectáreas del territorio nacional, según se mostró en imágenes satelitales del monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos de Costa Rica. Los estudios realizados por el CIEDA y el SICA de la UCR mostraron la presencia de residuos de bromacil y ametrina, dos plaguicidas que se usan en la producción de piña, en humedales importantes como lo son el Terrabasierpe y en algunas fuentes de agua de los distritos de Pital, Aguasarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto. Por cada hectárea de piña cultivada se generan entre 220 y 250 toneladas de rastrojo. Actualmente el mal manejo de estos residuos produce problemas tanto de contaminación como de
proliferación de moscas. Esto es un problema para el país porque al haber tanto cultivo de piña, este es un problema social porque está significando muchos ingresos para el país, pero sin embargo el país y las comunidades cercanas a estos cultivos se están viendo perjudicadas. Y no solo las comunidades cercanas, sino que al haber contaminación en los ríos y en los humedales, ya se va a empezar a ver más personas afectadas. Siguiendo por este orden, la UCR realizó un estudio más específico sobre los residuos de bromacil en los ríos y en los humedales de la zona norte, como anteriormente ya se mencionaron. Como parte del estudio se tomaron muestras en 22 sitios de aguas superficiales y en 10 sitios de aguas subterráneas, ubicadas en dichas localidades. Los muestreos en las aguas superficiales se realizaron durante los años del 2015 al 2017, 3 veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición, mientras que los muestreos en aguas subterráneas se realizaron durante el 2015, 2016 y a los inicios del 2017. De todos los plaguicidas que se evaluaron entre el 2015 y el 2017 en las aguas subterráneas, el bromacil fue el único que presentó un valor mayor al límite que se establece en la regulación nacional. No obstante, los científicos sostienen que las concentraciones de ingredientes activos encontradas son bajas según los niveles establecidos por entidades internacionales. En el caso de las aguas superficiales, el bromacil, la ametrina y el diurón son los herbicidas utilizados para el cultivo de la piña. Fueron los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados en las muestras de los ríos y quebradas durante el desarrollo de este proyecto. El bromacil fue prohibido por el gobierno para su importación a partir del 24 de mayo del 2017 y para su uso a partir de noviembre de ese mismo año. Cabe destacar que en Costa Rica las concentraciones residuales de estas sustancias de agua no se encuentran reguladas de acuerdo con el reglamento vigente, el cual es el 33.601 del MINAE. Las autoridades competentes pretenden actualizar la regulación nacional en materia de los valores máximos permitidos de plaguicidas por medio de futuras investigaciones, para así lograr establecer límites al uso de estos plaguicidas que ya están empezando a causar consecuencias graves en esas zonas del norte del país. Los agroquímicos. Uno de los hechos más importantes de la humanidad fue cuando el hombre empezó a cultivar. Sin embargo, la fertilización no va emparejada al inicio de estas actividades agrícolas, sino se inicia cuando los agricultores primitivos se dan cuenta de que los suelos dejan de proporcionar rendimientos aceptables si se cultiva continuamente. Al añadir estiércol o restos de vegetales se restaura esa fertilidad. Se entiende por fertilizante todo material orgánico o inorgánico cuya función principal es proporcionar elementos nutricionales a las plantas capaces de mejorar su crecimiento en un momento dado. La cantidad de fertilizantes a ser aplicada por hectárea o en un campo es determinada a través de los nutrientes necesarios. El uso continuo puede producir cambios en la estructura del suelo y contribuir en la contaminación del agua. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura menciona que la función de los plaguicidas es el manejo integrado de las plagas. Sin embargo, estos plaguicidas o agrovenenos matan y desequilibran la biocenosis del suelo, del ambiente y su bioestructura, y que además son grandes contaminantes del componente abiótico y eliminan la biota nutridora de las plantas. El hecho de que algunos plaguicidas son más peligrosos que otros está comprobado. El reconocimiento de esto se refleja en la clasificación recomendada de plaguicidas según su peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 1975. Este documento clasifica a los plaguicidas en 5 clases de peligro en función de su toxicidad,
como consecuencia a problemas graves de salud y el ambiente. En cuanto a los plaguicidas altamente peligrosos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas menciona que estos podrán considerarse muy peligrosos y tratarse como tales cuando aquellos plaguicidas en condiciones de uso en un país parezcan que ocasionan un daño grave o irreversible a la salud y al ambiente. En este mismo documento es importante mencionar que los plaguicidas pueden afectar a las personas que preparan tanto las mezclas como los que usan los plaguicidas, los consumidores del producto y hasta los transeúntes. Además, varios países han documentado un amplio problema del uso de las plaguicidas altamente peligrosos para infligir una autolesión. Cuando estos países han restringido o han prohibido por completo este tipo de plaguicidas, la tasa de suicidios en los países ha disminuido notablemente. En cuanto al uso de agroquímicos en nuestro país ha dado muchas consecuencias. Una de ellas es el nemagón. A principios de la década del 70 empezó a llegar un nuevo agroquímico para aplicar en las plantaciones. Al aplicarlo, venían unos utensilios, los cuales consistían en bombas fumigadoras y el mismo agroquímico. Nunca se suministró ningún material de protección. Al aplicar este agroquímico, primero se aplicó con spray. Los trabajadores tenían que caminar por el área aplicada y otros tenían que recorrer el área donde todo estaba impregnado por el agroquímico, el cual desconocían y que tenía un olor bastante fuerte. De esta forma dio inicio una tragedia que tiene 25,000 trabajadores afectados en promedio, además de las personas que se vieron afectados de forma indirecta, pero no se toman en cuenta en estas estadísticas. En este periodo existieron muchas intoxicaciones, pero no se puede afirmar con total certeza de que algunas muertes fueran causadas directamente por el contacto de dicho agroquímico. Los trabajadores y los vecinos fueron informados de la muerte masiva de los peces en los riachuelos donde caía el agroquímico. En estos días donde se empieza a implementar este agroquímico en Estados Unidos, sale una noticia donde el dibromo cloropropano, conocido por nosotros como nemagón, había sido suspendido completamente debido a muchas consecuencias que habían tenido en Dallas, Texas, el uso de este agroquímico. A raíz de esto surgieron muchas incógnitas del país. Como ejemplo es por qué las autoridades de control sanitario permitieron el ingreso de ese agroquímico. Además, los sobrantes de este agroquímico fueron llevados a los otros países de Centroamérica, causando así más consecuencias en los países vecinos de nuestro país. Los padecimientos que tienen todos los afectados son múltiples. Van desde dolores de cabeza, rinitis, pérdida de la vista, trastornos estomacales, dolores musculares y esterilidad e impotencia sexual, además de numerosos casos de hijos nacidos con problemas congénitos. También un problema relacionado a nuestro país con el uso de agroquímicos es en la zona de Cartago y la zona de Los Santos. Dichas zonas se caracterizan por el cultivo tanto de papas en Cartago como de flores y otras hortalizas en la zona de Los Santos. Es importante mencionar que estas zonas se ven muy afectadas por el cáncer de colon. Entonces el país empieza a realizar campañas, la cual se llama tamizaje de cáncer de colon para el Cartago y la zona de Los Santos. Entonces, las dos zonas más afectadas por el cáncer de colon son dos zonas en las cuales se utilizan muchos agroquímicos y los principales afectados son las personas que trabajan en dichas plantaciones.
En cuanto a los efectos de los contaminantes sintéticos, se puede tener que mimetizan total o parcialmente las hormonas, bloquean la unión entre la hormona y su receptor, se alteran las vías de señalización celular, se altera la producción y degradación de las hormonas, modifican las funciones y el número de receptores hormonales de nuestro cuerpo, también modifican los sistemas de transporte hormonal y alteran la proporción de hormonas libres o formas activas de las mismas. Dadas estas alteraciones, vienen precedidos algunas consecuencias para el cuerpo humano, como pueden ser la esterilidad, nacimientos congénitos, el desarrollo de cánceres. Entonces, es importante tomar en consideración que los contaminantes sintéticos se encuentran en los alimentos, en el agua, en los suelos y hasta en el aire. Los contaminantes sintéticos de la agricultura se pueden reemplazar por la agricultura orgánica, la cual va a ser desarrollada más adelante, evitando así las consecuencias mencionadas anteriormente. La campaña Desintoxiquemos Costa Rica, la cual está conformada por 15 municipalidades y 2 universidades. Entre las principales municipalidades que se presentan en esta campaña, encontramos la de Pérez Celedón, La Alajuela, Desamparados, Corredores, Sarapiquí, Montes de Oca, entre otros. En cuanto a las universidades presentes en esta campaña, se encuentran la UNED y la UCR. El objetivo principal es eliminar el uso de herbicidas de sus áreas de administración públicas. Esta campaña busca prohibir no solo el glifosato, sino también otros agroquímicos que forman parte de los plaguicidas altamente peligrosos, como el herbicida paraquat, uno de los más dañinos que se usan en Costa Rica. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo y los ecologistas de nuestro país han solicitado la prohibición de su uso. El plan de descarbonización de Costa Rica surge a raíz de que Costa Rica aspira a tener una economía moderna, verde y libre de emisiones, resiliente e inclusiva. Planificar la descarbonización de nuestro país requiere un balance entre la visión de largo plazo y acciones inmediatas. Costa Rica busca inspirar a los actores en todos los niveles para ir más allá de lo habitual y ser parte de esta transformación positiva, siendo la mejor versión de sí mismo y demostrando que es posible cumplir los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 de Desarrollo. La planificación de descarbonización guía el proceso para establecer la ruta entre las metas actuales y el 2050, congruentes con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Las acciones se presentan en 10 ejes sectoriales con paquetes de políticas en 3 periodos. El inicio se da en el gobierno del Bicentenario, del 2018 al 2022, se da un proceso de inflexión del 2023 al 2030 y un despliegue masivo del 2031 al 2050. Existen también 8 estrategias transversales para potenciar el cambio. Entre los 10 ejes para la descarbonización se presenta el eje número 1, el cual es el desarrollo de un sistema de movilidad basado en transporte público seguro, eficiente y renovable, en esquemas de movilidad activa y compartida. El eje número 2 es la transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido de energía renovable, no de origen fósil. El eje número 3 es el fomento de un transporte de carga que adopte modalidades tecnológicas y fuentes de energía cero emisiones o las más bajas posibles. El eje número 4 es la consolidación del sistema eléctrico nacional con capacidad, flexibilidad, inteligencia y resiliencia necesaria para abastecer y gestionar energía renovable a costo competitivo. El eje número 5 es un desarrollo de edificaciones de diversos usos, bajo estándares de alta eficiencia y procesos de bajas emisiones. El eje número 6 es la modernización del sector industrial a través de la aplicación de procesos eléctricos sostenibles y eficientes, así como tecnologías bajas y cero emisiones. El eje número 7
es el desarrollo de un sistema de gestión integrada de residuos basado en la separación, reutilización, revalorización y disposición final de máxima eficiencia y bajas emisiones de gases del efecto invernadero. El eje número 8 es el fomento de sistemas agroalimentarios altamente eficientes que generan bienes de exportación y consumo local bajos en carbono. El eje número 9 es la consolidación de modelo ganadero ecocompetitivo basado en la eficiencia productiva y disminución de gases del efecto invernadero. Y el último eje, el número 10, es la consolidación de un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros, el cual facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y mantenimiento de la cobertura forestal y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza. En las 8 estrategias transversales para catalizar el cambio, se presenta la primera estrategia, la cual es el fortalecimiento de los principios de inclusión, respeto a los derechos humanos y promoción de la igualdad de género, reforma integral para la nueva institucionalidad del Bicentenario, reforma fiscal verde, estrategia de financiamiento y atracción de inversiones para la transformación. El quinto es la estrategia de digitalización y de economía basada en el conocimiento. El sexto es la estrategia laborales de transición justa. El séptimo, transparencia, métricas y estrategia de datos abiertos. Y la última estrategia es la educación y la cultura. La Costa Rica del Bicentenario, la cual quiere estar libre de combustibles fósiles. Hola, mi nombre es Jocelyn Zúñiga y les voy a hablar un poco de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica se enfoca en el aprovechamiento del ambiente y de sus recursos para la producción de alimentos, dejando de lado el uso, por ejemplo, de los plaguicidas y los abonos sintéticos. La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica lo define como un sistema de producción que sustenta la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Además, se basa en procesos ecológicos, la biodiversidad y ciclos en vez del uso de insumos con efectos adversos. Esto quiere decir que es más amigable con el ambiente que la agricultura tradicional. La agricultura orgánica ofrece una producción de alimentos más limpia con el ambiente y más beneficiosa para la salud de las personas. Pero ¿es viable en Costa Rica? La agricultura orgánica ha ido tomando fuerza en los últimos años y en el país es posible implementar este método por diversos factores, como por ejemplo las condiciones climáticas favorables que hay en el país, ya sea el nivel de lluvias o de sol, la ubicación geográfica del territorio, la posibilidad de una comercialización nacional e internacional de los productos y además de la riqueza de los recursos naturales con los que se cuenta. Así que definitivamente sí es una opción que se puede implementar en nuestro país. Con respecto al uso de químicos que se utilizan en nuestro país para la producción de alimentos, es muy importante rescatar que según la FAO, Costa Rica es el país que más consume plaguicidas en todo el mundo, con 51.2 kilogramos por hectárea. El uso excesivo de plaguicidas usados en la agricultura tradicional produce una contaminación química y esta se va a filtrar en la tierra y puede llegar a los mantos acuíferos, afectando no solo la salud del medio ambiente, sino también de las personas. Además del agua, también se ve afectada la capa de ozono por el uso de bromuro de metilo, que es un agroquímico dañino para la misma. Los plaguicidas pueden dejar trazas de residuos en el aire, suelo y agua, al igual que muchos organismos que no son el blanco de la aplicación. Otro tipo de contaminación es la contaminación cruzada por químicos, como restos de fertilizantes, de plaguicidas o de desinfectantes. O bien también se puede dar en el agua que se usa para regar los cultivos, ya que hay que evitar que se contaminen con desechos fecales, aguas residuales urbanas, entre otros. Después de hablar de la agricultura orgánica, ¿cómo se obtienen estos cultivos? Pues en este tipo de agricultura se usan varias técnicas que son una opción alternativa a las que se emplean en la agricultura tradicional, como por ejemplo los abonos verdes y la rotación de cultivos.
Pero primero es muy importante conocer el humus. El humus es una sustancia orgánica de origen vegetal y se forma cuando restos orgánicos de origen vegetal se descomponen. El humus ayuda al suelo porque funciona como abono y es uno de los recursos principales usados en la agricultura orgánica. Algunos ejemplos son los abonos verdes, que son los cultivos de vegetación rápida que se ciegan y se entierran en el mismo lugar donde han crecido. Y entre los beneficios que aportan está el proteger al suelo de la erosión, disminuyen el crecimiento de las malas hierbas y estimulan la actividad biológica del suelo. También se implementa la rotación de cultivos, que esta es la otra técnica. Esto quiere decir que lo plantado no va a ser siempre lo mismo, sino que se va a ir alternando o cambiando los cultivos de cada parcela, esto cada cierto tiempo. Esto le ayuda al suelo porque le da un respiro. Bueno, otra de las técnicas utilizadas es el compost, que son los restos animales y vegetales que llegan al suelo y que transforman estos residuos en materia orgánica o humus, que está ligado a la fertilidad del suelo, su estructura, porosidad y vida microbiana como se mencionó anteriormente. Estos restos pueden ser diversos, como el estiércol, hierbas secas, acerrín, sobras de comida, huesos, entre otros. Dentro de los elementos que se usan están la materia verde, como las plantas o desperdicios de cocina, la materia seca como cereales, el suelo y el agua. Esos van a ser necesarios para formar un compost. Estos materiales mencionados se hacen en capas. Primero se va a poner la capa de materia seca, luego la materia verde y por último se pone una capa del suelo o la tierra que se va a usar y se van alternando. En la agricultura orgánica también se utiliza el control biológico de plagas, que es cuando se usan depredadores para eliminar parásitos sin causar daño a los insectos benignos. Además se utilizan organismos vivos que se convierten en enemigos naturales. Así se logra aplacar a él o los organismos que estén amenazando el cultivo. Es decir, si yo tengo un cultivo y quiero eliminar una plaga específica, puede ser que la pueda aplacar con un insecto sin alterar el resto del ecosistema y las especies que puedan ser beneficiosas. Se pueden utilizar además feromonas sexuales. Estas feromonas permiten la transmisión de información entre los integrantes de una misma especie. Entonces pueden ser utilizadas como trampas para atraer a los organismos que se desean eliminar. Luego de hablar un poco de la agricultura orgánica, vamos a pasar a la industria cárnica, y es que esta industria es considerada a nivel mundial como una de las más contaminantes del macrosector alimentario. ¿Por qué? Por el tipo de productos que manipula, debido a que puede dar lugar a un elevado grado de contaminación ambiental. La industria cárnica utiliza muchos recursos a la hora de elaborar sus productos, ya que consume muchísima energía y agua, pero genera además un impacto directo en el ambiente, ya que muchos residuos sólidos y líquidos son liberados. Asimismo, contamina con su generación de ruido y emisiones a la atmósfera. Según un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Costa Rica la ganadería ocupa una gran fracción de la tierra. Aproximadamente el 69% de las áreas destinadas a uso agropecuario son para pasturas. Se ha producido una erosión y compactación de los suelos, lo que provoca menos infiltración de agua. Agrega que se presenta una disminución en la cobertura boscosa, la biodiversidad y la generación de agua. Otra de las problemáticas con la industria cárnica no es solamente la contaminación que provoca en el medio ambiente, sino también que muy comúnmente se da crueldad animal. Por lo general, se quiere alcanzar la máxima producción posible y obtener los beneficios económicos de todo eso, pero muchas veces puede dejar de lado el bienestar de los animales. Las aves, por ejemplo, son confinadas en espacios reducidos y en grandes cantidades. Esto hace que ni siquiera tengan espacio para moverse libremente. Se mantienen encerradas y no tienen acceso al exterior. Además, desde que nacen se ven expuestos a alteraciones físicas, ya sea por medio de inyecciones o por hormonas, para que su crecimiento sea más rápido y se engorden. Todo esto puede provocar deformidades en su cuerpo, como en las alas y las plumas. Además pueden sufrir también de abscesos y llagas en la piel.
En cuanto a la carne de res y de cerdo, solo en un matadero en Alajuela se sacrifican un aproximado de 1.700 reses adultas y 2.400 cerdos semanalmente. Al transportarlos, se les dejan ayunas unas 16 horas para que así al matarlos no contaminen la carne con orina o heces. Y cuando son conducidos para sacrificarlos, son arreados con látigos y pinchos metálicos. Ahora vamos a hablar un poco de la pesca, y es que la pesca ilegal es una realidad en el territorio nacional. Según el presidente Carlos Alvarado, socava nuestra riqueza pesquera y nuestra biodiversidad, agudiza los problemas de pobreza y escasas capturas que enfrentan nuestros pescadores. Un ejemplo de esta problemática es la pesca del atún. Los pescadores locales piensan que están en desventaja ya que los barcos extranjeros pueden utilizar el cerco, mientras que ellos utilizan la técnica del palangre, que es cuando el pez decide si come o no, y además depende de muchas condiciones. En cambio, con el cerco, con solo ver manchas de atunes a través de un helicóptero o lancha rápida, se pueden encerrar en la red. A esto se le suma la problemática de seguridad, ya que según ellos no hay nadie que proteja las aguas. Por eso hay embarcaciones que entran ilegalmente a aguas nacionales y se llevan el pescado. Los pescadores locales tratan de que la competencia con los barcos extranjeros sea más justa. Otro dato es que el atún que se captura en aguas nacionales y que se descarga también en el país es solo el 27.9% del total, el otro 72.1% se exportó. En Chile también hay una problemática con la acuicultura del salmón, ya que se detectaron residuos de antibióticos de última generación como el ácido oxolínico y la flomequina, que en la salud humana la prescripción está regulada y que en Estados Unidos la administración de uno de ellos está prohibida en la salmonicultura. Entre los problemas de la acuicultura chilena se encuentran los métodos que se usan, entre ellos la excesiva manipulación de los peces, lo cerrado que son los sitios marinos donde están muchos centros marinos y la ingesta del salmón de alimento preparado, medicinado con los antibióticos antes mencionados o con fármacos que pasan a la carne de los mismos y por ende podrían pasar también a los seres humanos. Además, la acuicultura chilena usa aproximadamente 30 tipos de sustancias químicas, los antibióticos antes mencionados, la ivermectina pesticida, el cristal violeta fungicida y más. Pero bueno, aparte de estas problemáticas, en los últimos años se han estado desarrollando alternativas en las cuales se utiliza la bioingeniería en laboratorios para crear productos de origen vegetal que reemplacen el uso de animales y por tanto los problemas como el impacto en el ambiente, los problemas éticos y la falta de recursos que se mencionaron anteriormente pueden ser aplacados. Entre estos productos se han creado, por ejemplo, huevos y carne de manera artificial. En el caso de los huevos artificiales, la diseñadora Annie Larkins presentó en 2009 un huevo de laboratorio hecho con proteína de guisante que se utilizó para replicar los nutrientes de un huevo de origen animal. Ella usó sal Kalana usada comúnmente en el sur de Asia para el sabor, un ácido derivado de algas para la yema. Incluso creó un tipo de cascarón sumergiendo el huevo en una cera de origen vegetal. Y bueno, no solo huevos, como se mencionó anteriormente, también se está investigando en la fabricación de carne artificial. Esta se crea a partir de las células madre de los animales, que reciben el nombre de satelitales y tienen una capacidad de proliferación muy alta. Por el momento, cuando se cultiva una célula satelital de músculo de bovino, se puede dividir entre 9 y 12 veces. Para la carne artificial se necesita una muestra de tejido muscular del animal vivo, pero este procedimiento es inofensivo y bajo anestesia. In vitro, estas células se comienzan a multiplicar y así se va obteniendo el resultado deseado. Y aunque esta tecnología está apenas desarrollándose, abre la puerta a una manera nueva de obtener estos productos de una forma más amigable con el ambiente y sin la implicación del animal.
Además, hay empresas que se especializan en el campo y utilizan la bioingeniería para investigar y crear estas alternativas. Por ejemplo, la empresa Beyond Meat elabora salchichas, hamburguesas y más de origen vegetal. Otra empresa es Modern Meadow, con colaboraciones multidisciplinarias que incluyen diseño, biología y ciencia de los materiales para así crear materiales desde su nivel molecular para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Esta empresa se especializa en la elaboración de tejidos orgánicos y crearon SOA, considerada la primera piel bioimpresa. Se creó aislando pares de ADN, modificando las células de levadura y así se puede elegir un tipo y cantidad de colágeno específico. El cuero que se produce se puede adaptar a cualquier diseño y se puede elegir la densidad que se necesite. Como última alternativa, vamos a ver a los insectos como alimento, y es que la FAO ha establecido el uso de insectos para alimento humano como una de las estrategias para mejorar la seguridad alimentaria mundial y la sostenibilidad del medio ambiente. La Universidad de Costa Rica y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimento promueven el consumo de alimentos de insectos como alternativa de fuente de proteína. Entre los beneficios se encuentran la mayor tasa de fertilidad, producen menor cantidad de gases de invernadero, ocupan menor espacio de producción. El contenido nutricional es muy similar y además tienen un mejor aprovechamiento de los recursos. En la Universidad de Costa Rica, estudiantes han desarrollado varios productos a base de insectos. Un ejemplo es la galleta criqueta, que se elabora a base de harina de un grillo nativo y puré de camote. Esta galleta fue creada para alimentar a los niños de escasos recursos de la zona norte del país. Otro producto es Molibana. Es una premezcla nutritiva a base de harina de plátano y larvas del insecto Tenebrio molitor. Estos dos productos fueron premiados a nivel internacional, entonces es importante rescatar la investigación que se realizó y darse cuenta de que hay más alternativas para un futuro más amigable con el ambiente. Gracias por su atención.